Vale, vamos a comenzar con este apartado que nos habíamos quedado del capítulo 5 del volumen 2 de Psicopatología en el tema del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Nos quedamos en caracterización clínica y etiológica de los trastornos del espectro obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, caracterización clínica, se caracteriza por dos síntomas nucleares: obsesiones y compulsiones. Vamos a entender lo que serían los dos conceptos, que serían las obsesiones, que son productos cognitivos, y las compulsiones, que es de comportamiento, ¿vale? Son comportamientos, observables o encubiertos, pero son comportamientos. Eso sería lo que es la diferencia entre compulsión y obsesión. La obsesión es un producto cognitivo, la compulsión es un comportamiento per se. Vale, la finalidad de ambas es atenuar el malestar y la egodistonía que provocan las obsesiones. Por ello, se suele afirmar que existe una relación funcional entre ambas. Entonces, básicamente, lo que consiste, la finalidad de tanto la obsesión como la compulsión es atenuar ese malestar y lo que sería la egodistonía que provocan las obsesiones. Por ello, se suele afirmar pues, que existe una relación funcional entre ambas, ¿vale? Bien, obsesiones, vamos a ir viendo cada una. Dentro de las obsesiones, recordamos, productos cognitivos, pues modalidades de pensamiento repetitivo, síntoma nuclear del TOC, y se presenta, quedó muy bien con lo de síntoma nuclear del TOC, ya lo habíamos visto antes, pero bueno, por si acaso volver a decirlo. Síntoma nuclear del TOC. Se presentan como imágenes, sensaciones o urgencias a premios de hacer o decir algo. Los contenidos casi siempre son desagradables, son intrusos y no deseados. La persona los vive como productos de su propia mente, no delirios. Los esfuerzos por eliminar las obsesiones resultan infructuosos. La persona los considera irracionales o absurdos, dependiendo pues, de su contenido, del momento de aparición y del grado de recurrencia. Se experimentan con alto grado de egodistonía, con malestar e intentos de modificarlas, controlarlas o suprimirlas. La mayoría de estos contenidos se experimentan como pensamientos o impulsos. Otras modalidades se experimentan como sensaciones, en especial pues las relacionadas con la necesidad de estar seguros de que todo está como debería estar, o que está completo y terminado, y las relacionadas pues con el asco. No siempre se refiere a uno mismo, puede focalizarse en otras personas, como la pareja o los hijos, que es lo que se llama el TOC relacional, muy importante también, ¿vale? Ese TOC no siempre se va a referir a ti mismo, a uno mismo, sino que puede focalizarse pues, en otras personas. Y es lo que, bueno, como es la pareja, los hijos, y es lo que llamamos TOC relacional, ¿vale? Dentro de esas obsesiones que estamos dando. Los contenidos adquieren normalmente la forma de duda. ¿Quiero realmente a mi pareja? Sería un ejemplo. Las compulsiones asociadas más habituales son las de comprobación. Se han propuesto explicaciones del TOC en función de la modalidad predominante de contenidos. La mayoría de las personas con TOC experimenta varios contenidos. Las primeras obsesiones pueden ser de contaminación y con el paso del tiempo de necesidad de orden y simetría. Los intentos por establecer subtipos sobre los contenidos han sido infructuosos. Rustio... Esperad, lo teníamos aquí. Vale. Lo que decíamos, Rustio en un estudio epidemiológico indica que el 81% de las personas con TOC tienen obsesiones de varios tipos. Matsunaga observó que el 26% de los pacientes no se puede encuadrar en un único subtipo. Un enfoque distinto a la clasificación de las obsesiones en subtipos es el que busca identificar cuáles son las dimensiones de síntomas y en qué grado se manifiestan en un individuo. La CIE-11 del TOC apuesta claramente por la consideración dimensional de los síntomas y recalca la idea de que los pacientes pueden presentar obsesiones de diversos contenidos. Entre las diferentes propuestas destaca la que establece dos causas motivadoras de síntomas. Y tenemos las relaciones con evitar el daño, las relacionadas con evitar el daño, que son pues, obsesiones vinculadas al daño, que sugiere la obsesión, y las obsesiones relacionadas con agresión, que son conductas sexuales inadecuadas, actos inmorales, contaminación, etc.
son ejemplos prototípicos, ¿no? Esas serían las relacionadas con evitar el daño. Luego están las motivadas por la necesidad de conseguir un estado de estar completo o acabado. Tiene sus raíces en la noción de Janet en su obra en francés Les Obsessions et la Psychanestie, que es, imagino que las obsesiones. Entonces, estas sensaciones hacen referencia a la vivencia de imperfección que tortura a muchos pacientes, que se sienten incapaces de realizar bien sus acciones o que sienten que esas acciones no les producen la satisfacción que esperaban obtener. Las sensaciones parece que están relacionadas de forma causal con los síntomas. Rasmussen y Heisen propusieron un modelo explicativo de la psicología, o de la psicopatología, mejor dicho, obsesiva, basada en 3 elementos. Primera, la evaluación excesiva o anormal del riesgo. Segunda, la duda patológica. Y tercera, la sensación de inacabado o incompleto. Las compulsiones llevadas a cabo por pacientes con TOC tendrían la finalidad de conseguir perfección y completud. Según Sommerfeld, la evitación del daño se produce en otros trastornos donde la ansiedad es predominante, mientras que la sensación de inacabado es única de los fenómenos obsesivo-compulsivos. Lee y su grupo diferenciaron 2 grupos de obsesiones, autógenas y reactivas. No excluye la posibilidad de que un mismo paciente presente ambos grupos. Las autógenas tienen mejor respuesta. Las llamadas obsesiones puras se producen sin compulsiones ni otras estrategias de neutralización asociadas a los contenidos obsesivos, Ingram. Clark afirma que el término puras es inadecuado. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de estos casos las estrategias de neutralización son encubiertas, entonces el 25% de los pacientes la utilizan. La etiqueta de obsesiones puras no se considera actualmente adecuada. Quedemos muy bien con eso, ¿vale? Lo que es la etiqueta, esto de obsesión pura, hoy día, actualmente, no se considera adecuada. Vale. Ahora, compulsiones y otras estrategias de neutralización y control. Las compulsiones, ya lo dijimos antes, comportamientos repetitivos, más o menos ritualizados, que forman parte de las estrategias de neutralización, para manejar o atenuar el malestar emocional y la incertidumbre que provoca las obsesiones. Muchas veces se relacionan con el contenido obsesivo, en otros casos no, o la relación no es tan evidente. Las más comunes son las de lavado o limpieza, comprobación, orden y simetría, repetición, acumulación y búsqueda de reaseguro. En las encubiertas se han descrito hasta 200 variantes, es decir, son muy idiosincrásicas. Los pacientes que utilizan más estrategias encubiertas experimentan más síntomas emocionales negativos, culpa, tristeza, vergüenza y con mayor intensidad, por ende mayor grado de egodistonía por los síntomas. Los pacientes que utilizan estrategias observables experimentan mayores niveles de ansiedad, pero no les atribuyen un contenido ilógico, absurdo o irracional, por lo que el contenido obsesivo no resulta especialmente egodistónico. La egodistonía está vinculada con la recurrencia de las obsesiones. La reaparición de las obsesiones es interpretada como que sigue habiendo peligro, por no hacer bien lo que dicta el pensamiento. Las compulsiones observables responden a la necesidad de asegurarse de que hago bien lo que me dice el pensamiento, hasta que disminuye la ansiedad y el malestar. Quienes utilizan muchas estrategias encubiertas responden peor a los tratamientos, cosa que tenemos que tener bastante clara. A ver, se puede intuir, pero ya por lo que dijimos antes. De todos modos, hay que recalcarlo bien, que quienes utilizan estas estrategias encubiertas pues van a responder peor a los tratamientos. Y lógicamente pues tendrán recaídas. Lo habitual es que las estrategias de neutralización estén ritualizadas, aunque no siempre. El TOC puede llegar al punto de convertirse en una especie de estilo de vida. El TOC a jornada completa, cita Rachman y Hodgson. La relación funcional entre obsesiones y compulsiones se produce también en otros trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, en trastorno dismórfico corporal y en la hipocondría o ansiedad por la salud. Con el tiempo, esa relación puede diluirse. La aparente falta de relación funcional entre obsesiones y compulsiones en algunos pacientes ha llevado a plantear un subtipo de TOC, el de los compulsivos puros, que tiene poco apoyo empírico.
Ahora, muy importante, menos del 1% de pacientes que padecen TOC, vamos, tenía sobre todo compulsiones en un estudio de campo para el DSM-4. Luego, un estudio retrospectivo reciente reveló que el 94,4% tenía tanto obsesiones como compulsiones. Vamos, un 94,4%. En un estudio retrospectivo pues vieron eso, ¿no? Que recientemente se reveló que el 94,4% tenía tanto obsesión como compulsión. El subtipo compulsivos puros es poco representativo. También lo mismo que había pasado anteriormente con las obsesiones puras y todo esto, ¿vale? Y si existiera, se trataría pues de personas que se encuentran en estados previos del desarrollo del trastorno o que se encuentran en fases muy avanzadas o que su comprensión del problema insight sea muy precaria, incluyendo pues su capacidad metacognitiva, pues como los niños. En la CIE-11 se plantea que en las primeras fases del TOC las compulsiones pueden evidenciarse antes que las obsesiones, lo que no significa que existan compulsivos puros, como tampoco existen pues obsesivos puros, ¿vale? Entonces es importante entender la parte, aunque no fuera representativa y demás, la CIE-11 nos plantea que en esas primeras fases del TOC las compulsiones puedan evidenciarse antes que las obsesiones, lo que no va a significar que existan pues compulsivos puros, como tampoco existen obsesivos puros, ¿vale? Eso es importante. Bien, las compulsiones no son la única estrategia de neutralización que llevan a cabo las personas con TOC. No es la única que hay, estas compulsiones, ¿vale? Hay otras. Las más importantes, ¿cuáles serían? Pues la evitación, que ya conocemos también, tanto activa como pasiva, de lugares, objetivos o personas que pueden activar obsesiones y compulsiones. Es uno de los principales motivos de aislamiento social en personas con TOC. Entonces, entendamos que la evitación es uno de los principales motivos de que una persona con TOC se aísle socialmente, ¿vale? Supresión, ¿qué es? Pues un intento de no pensar en las obsesiones. Desde el trabajo de Werner, se considera que los intentos de supresión son contraproducentes porque están interfiriendo con la habituación normal a los pensamientos, sean o no desagradables. Estas estrategias, como procedimiento terapéutico en personas con TOC, son ineficaces, contraproducentes e incluso hasta nocivas. Muy importante, ¿vale? El tema de la supresión. Lo de no pensar en dicha obsesión, ¿vale? Es más bien contraproducente. Vale, para conseguir la supresión se utilizan pues las siguientes estrategias. Distracción, pues, involucrarse activamente en actividades que requieran una concentración, vamos a distraerte. Control social, hablar con otras personas sobre las obsesiones, reasegurarse, etc. Preocupación, centrarse pues en otros pensamientos más normales. Y revaloración, poner en cuestión la validez de las obsesiones. La mayoría de estas estrategias no son específicas o exclusivas del TOC. Entonces, esta mayoría de estrategias no son específicas o exclusivas en sí del TOC. Las más problemáticas son el autocastigo y la preocupación. Autocastigo y preocupación. Autocastigarse pues es la firme candidata para considerarse como específica de este trastorno, ¿vale? Entonces quedémonos muy bien con lo del autocastigo, ¿vale? Autocastigo y preocupación, pero bueno, sobre todo autocastigo como la candidata máxima para considerarse como específica como tal de este trastorno. Gravedad on-site y consecuencias de las obsesiones y las compulsiones. Uno de los criterios importantes para valorar la gravedad del TOC es la cantidad de tiempo que consumen o dedican las personas al trastorno. Pues tanto la CIE-11 como el DSM-5 establece que el TOC debe consumir un mínimo de 1 hora al día. A lo largo de las 24 horas que tiene el día, bueno, imagino que quitando el sueño, pues el estar por lo menos como mínimo 1 hora al día, ¿vale? No solamente el DSM-5, tanto el DSM-5 como la CIE-11, quiero decir. Vale. En el iBox, bueno, es el instrumento más utilizado para evaluar la gravedad de este trastorno, ¿vale? El tiempo consumido es un marcador fundamental de gravedad, en un rango que oscila entre menos de 1 hora al día,
que se le llamaría leve, y más de 8 horas al día, pues ya sería extremo, lógicamente, ¿vale? Además del tiempo, es necesario tener en cuenta otros indicadores. ¿Qué más además del tiempo? ¿Qué tenemos? Pues grado de interferencia en la vida diaria, el grado de malestar, vamos, las consecuencias emocionales que pueda acarrear, el grado de control sobre las obsesiones y las compulsiones, pues mayor gravedad, cuanto menor es la capacidad de control, y grado en el que la persona es capaz de resistirse a los síntomas. Vamos, mayor gravedad, cuanto menor resistencia. En muchas ocasiones es necesario planificar actividades funcionales que ocupen, de modo adaptativo, el espacio vital que ha ocupado el TOC. El nivel de insight que la persona tiene sobre sus síntomas es un aspecto fundamental. Tanto el DSM-5 como la CIE-11 incluyen este aspecto como especificador del trastorno para valorar la capacidad de introspección del paciente sobre sus síntomas. Importante el grado de insight. Vamos a ver, de hecho, que el grado de insight fluctúa a lo largo de la evolución del trastorno. Vamos, que es menor en las obsesiones religiosas, agresivas y sexuales. Un insight bajo se asocia con una mayor gravedad del trastorno. Hay que entender bien esto, ¿eh? En la parte es como inversamente, vamos. A insight bajo, mayor gravedad de trastorno. Entonces, mayor comorbilidad, mayor duración y un inicio pues temprano de los síntomas. En casos de insight muy escaso, muy escaso, la persona puede transmitir la idea de que cree en la veracidad de sus obsesiones, por lo que los límites son muy sutiles. Entonces, quedémonos bien con eso, ¿vale? Insight. El tema del grado del insight, y al ver que el insight es bajo, pues se va a asociar con una mayor gravedad del trastorno. Muchos pacientes han experimentado crisis de angustia extremadamente incapacitantes cuando han intentado resistirse a las compulsiones. Otros se han sentido invadidos por ideas de muerte o suicidio y otros han experimentado síntomas físicos desagradables, vómitos, dolores musculares, etc. ¿Qué epidemiología tiene esto? Muy importante. Quedémonos bien después con lo del 1,2 aquí, porque es un error que venía en los apuntes, me acuerdo de Dolores, si no recuerdo mal, que creo que ponía 12 y es 1,2, pero bueno, aquí están bien puestos por si acaso. Así que vale, lo que decíamos, epidemiología. En la prevalencia vital, en el estudio ECA, se ofrecía una tasa del 2,5%. En el NCSR del 2010 se ofrecía una tasa del 2,3, informada 20 años después. Entonces, bueno, ya veis, 2,5, 2,3, por ahí anda. Ahora, esa es lo que sería la prevalencia vital, ¿no? Ahora, en la prevalencia anual, las cifras oscilan, y esto es muy importante este dato, ¿vale? Entre un 1,2 y un 0,7. Eso sería la prevalencia anual. Entre 1,2 y 0,7. Según ECA, el TOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a prevalencia de los trastornos mentales, precedido pues por la depresión, la ansiedad social y los trastornos debidos al abuso de sustancias y alcohol. Las cifras aumentan si se examinan los síntomas subclínicos o la presencia de obsesiones o compulsiones sin un diagnóstico formal. Según en el estudio NCSR del 2010, el 28,8% ha experimentado obsesiones o compulsiones alguna vez en su vida. El 4,5% había experimentado síntomas subclínicos de TOC en el año precedente. Y el 8,3% había experimentado sintomatología clara. La incidencia es ligeramente superior en mujeres. Muy importante, ¿vale? La incidencia es ligeramente superior en mujeres. En función del contenido o modalidad obsesiva-compulsiva predominante, se encuentran, por ejemplo, más mujeres con obsesiones de contaminación y compulsiones asociadas a lo que sería la limpieza, y más hombres con obsesiones de tipo sexual y mágico. Los hombres suelen presentar un inicio más temprano. En la infancia es más frecuente en los niños que en las niñas. Mirar bien el detalle porque vemos como después lo que sería esa incidencia que es ligeramente superior en mujeres y demás. Lo que pasa es que después, en lo que sería en la infancia, es más frecuente verla en los niños que en las niñas. Vale, curso evolutivo y complicaciones asociadas. El inicio suele situarse en la adolescencia o principios de la edad adulta. La mayor probabilidad aparece entre los 18 y los 25 años. Entonces quedémonos con que básicamente se sitúa en lo que es la adolescencia
o lo que es el comienzo de lo que sería la edad adulta, ¿no? Entonces hay una mayor probabilidad de que aparezca pues entre los 18 y los 25 años. En el 65% se manifiesta antes de los 25 y en menos del 5% es posterior a los 40. Entonces ya vemos como hay un porcentaje bastante alto que se manifiesta pues antes de llegar a los 25 años, en lo que sería pues la adolescencia y después la parte de principio de la edad adulta, por así decir, ¿vale? Luego, ¿existen posteriores a los 40? Sí, pero un porcentaje mucho menor, que es en este caso un 5%. Entonces, un número sustancial de adultos informa de síntomas significativos en la infancia o en la adolescencia. Los niños y adolescentes con un TOC grave tienden a experimentar síntomas durante bastantes años después. Muchos pacientes experimentan una instauración gradual e insidiosa de los síntomas, mientras que en otros se produce un inicio agudo, especialmente pues, después de un acontecimiento estresante, positivo o negativo. Los sucesos vitales estresantes juegan un papel importante en el inicio y o exaltación del cuadro. Entre la mitad y un tercio de los pacientes informa de un suceso vital significativo previo a la aparición de los síntomas. Suelen coincidir con un periodo en que aumenta la responsabilidad personal. En la mayoría de los casos el TOC sigue un curso crónico, con remisiones y exacerbaciones. Solamente un 5% presenta un curso episódico, con síntomas mínimos o inexistentes entre episodios. Únicamente entre el 34 y el 40% de las personas que cumplen criterios diagnósticos para un TOC han recibido alguna vez tratamiento. Entonces ya veis, de lo que sería un 34 y un 40%, un porcentaje bastante alto de las personas que cumplen estos criterios diagnósticos para un TOC han recibido alguna vez tratamiento. El TOC se encuentra en lo que sería un punto medio en cuanto a la probabilidad de buscar activamente un tratamiento. El tiempo que los pacientes tardan en buscar ayuda desde el inicio de los síntomas oscila entre los 2 y los 5 años. Entre las causas por las que no buscan ayuda destacan dos: ocultar los síntomas e intentar disminuirlos por sentirse culpables y creer que pueden tener el control. Rachman y Hodgson hablan de estilo de vida TOC a jornada completa, como ya habíamos visto, con gran deterioro asociado, y a jornada parcial, pues, con vidas relativamente productivas y satisfactorias. Entendamos pues eso, jornada completa como esa totalidad, haciendo pues un poco como un símil con lo que sería el trabajo diario de una persona que está a jornada completa, unas 8 o las horas que sean, y eso sería pues un gran deterioro asociado. Y la jornada parcial es esa parcialidad, es pues en vez de 8, 4, la mitad, supongamos. Entonces nos pone ese símil con esta parte en la que nos dice que llevan una vida que puede seguir siendo productiva y satisfactoria, pero relativamente. Afecta, pero no tanto como una completa, vamos. Uno de los problemas asociados al TOC es la acomodación familiar, ya que los familiares acaban cediendo a sus peticiones para disminuir la conflictividad familiar o para evitar que el paciente entre en crisis. Entonces, pues uno de los problemas asociados a este trastorno obsesivo compulsivo es que la familia se adapta, se acomoda y cede en ciertas peticiones. ¿Para qué? Pues para evitar que el paciente entre en crisis, para disminuir la conflictividad familiar, etc., ¿no? Vale, la acomodación familiar en el TOC se asocia con una mayor gravedad del trastorno. El riesgo de suicidios es, en afectados por TOC, un problema significativo. Entre el 36% y el 63% de pacientes informa de ideación suicida a lo largo de su vida. Ya veis, un porcentaje bastante alto. Y entre el 11 y el 26 ha llevado a cabo algún intento autolítico. Los contenidos obsesivos sexuales y religiosos incrementan el riesgo suicida, así como la gravedad del propio trastorno y la comorbilidad con depresión. Comorbilidad y diagnóstico diferencial, pues tiene tasas de comorbilidad extraordinariamente altas, de entre el 50 y el 75%. Es una comorbilidad asimétrica, vamos, que la mayor parte de las personas con TOC tienen otro trastorno, pero la mayoría de los pacientes con un trastorno de ansiedad o depresión no tienen TOC. Ya veis, no es simétrica, no es la misma cara y la misma cara uniéndose, sino que hay una
en la que es a lo que se refiere con comorbilidad asimétrica. No es comórbil en las dos partes, por así decir, no en las dos caras de la moneda, sino que en una, la mayor parte de las personas que tienen TOC en sí, tienen otro trastorno. Pero la mayoría de los pacientes que tienen esos otros trastornos, como puede ser el trastorno de ansiedad o la depresión, no tienen TOC. De ahí que se llame comorbilidad asimétrica, es importante eso. Vale, la ordenación temporal difiere según el trastorno. Pues, por ejemplo, pues los trastornos de ansiedad preceden a la aparición clara del TOC, mientras que la depresión aparece después de que se instaure el TOC. Entonces la ordenación temporal va a diferir según el tipo de trastorno. En el caso del trastorno de ansiedad, precede a la aparición del TOC, mientras que la depresión aparece después de que se instaure el TOC. Diagnóstico diferencial, como decíamos. TOC y depresión. Pues la coocurrencia de un episodio depresivo mayor o distimia está entre el 30 y el 50%. Si se considera la prevalencia vital de la depresión en el TOC, las tasas aumentan hasta un rango que oscila entre el 65 y el 80%. Si coexisten con el tiempo, el problema principal consiste en dirimir cuál es el primario. Lo habitual es que la depresión sea secundaria al TOC, porque es depresógena. Lo que decíamos antes, lo habitual es que la depresión sea secundaria al TOC. En la clínica es muy frecuente observar una progresión de los síntomas obsesivo-compulsivos a la depresión más que el patrón contrario. Cuando los síntomas obsesivo-compulsivos se inician con el cambio de estado de ánimo, es bastante probable que se pueda descartar el TOC, especialmente si es una época tardía de la vida y o cuando desaparecen al recuperarse el paciente del episodio depresivo. En ocasiones, la depresión enmascara a un TOC subyacente. Muy importante esto, ¿vale? Hay ciertas ocasiones entre la que sería que la depresión estuviera enmascarando en sí a un TOC subyacente. Ya vimos que lo habitual es que la depresión sea secundaria al TOC, porque era depresógena. Algunos estudios indican que la depresión tiene un mayor impacto sobre las obsesiones que sobre las compulsiones. TOC y trastorno de ansiedad. Vamos a seguir viendo las comorbilidades. Pues vimos, ya hemos visto la parte del TOC y de la depresión. Veamos ahora también TOC y trastorno de ansiedad. Se dan tasas muy altas. La fobia es más frecuente, seguida de la ansiedad generalizada y las fobias específicas, con tasas en torno al 30-34%. Algunos estudios indican que las crisis de pánico están presentes en el 34% de los pacientes. Fijaos, que serán tasas muy altas y la fobia es la más frecuente. Seguida luego de la ansiedad generalizada, fobias específicas y demás, ¿no? TOC y trastornos del espectro OC, obsesivo-compulsivo. Una razón que se ha argumentado para la nueva categoría de TOC y trastorno relacionado es la elevada tasa de comorbilidad con los diferentes trastornos que se incluyen en la misma, pero los datos disponibles no lo avalan. En estudios con muestras de pacientes con TOC, las cifras de comorbilidad vital con el TDC oscilan entre el 8,7 y el 15. Con la tricotilomanía, que sería entre un 5,3 y un 11, con la escoriación, que es entre el 17 y el 31, y con la acumulación, que es entre un 7 y un 11%. En individuos con un TDC de inicio temprano, la tasa de TOC es considerablemente alta, entre un 31 y un 35%, ¿vale? El TOC y los trastornos del espectro de la psicosis. En torno al 4,3% de pacientes obsesivos presentan síntomas psicóticos, especialmente cuando hay insight pobre o escasa resistencia a las obsesiones y a las compulsiones. Es extremadamente raro que se produzca una transición del TOC hacia la esquizofrenia. Esto es muy importante quedarse, ¿vale? Es extremadamente raro que pueda llegar a pasar esto, que se pase de una transición de lo que es del TOC hacia la esquizofrenia. Es más común la presencia de síntomas obsesivos compulsivos en individuos diagnosticados de esquizofrenia. No que haya una transición del TOC a la esquizofrenia, sino que gente que ya es esquizofrénica, que ya tiene un diagnóstico como tal, se le vea una cierta presencia de síntomas obsesivos compulsivos. Esa es la parte más común. Lo otro es extremadamente raro que pase, la transición del TOC a la esquizofrenia.
En el caso de que los síntomas positivos y o negativos estén presentes, la CIE-11 sugiere valorar el diagnóstico de esquizofrenia en lugar del TOC. La CIE-11. Vale, las personas con delirios no llevan a cabo compulsiones ni otras estrategias de neutralización. La inmensa mayoría de las personas con obsesiones despliegan comportamientos, manifiestos o encubiertos, para neutralizarlas o mantenerlas bajo control. TOC y trastornos del espectro del autismo. Los pensamientos y comportamientos repetitivos, ritualizados y estereotipados del TOC pueden ser indistinguibles de los del autismo. En el autismo no se suelen observar obsesiones, ni sus comportamientos se producen como consecuencia de ellas. Entonces, en el autismo no se suelen observar obsesiones. El rango de intereses y actividades y relaciones interpersonales es muy limitado, entonces lo que no sucede en las personas con TOC. Vemos las diferencias bien entre lo que sería el TOC y el trastorno de espectro autista, ¿vale? TOC y trastornos de lo que sería el TPT, lo que es el trastorno de estrés postraumático. Muchas personas con trastorno de estrés postraumático experimentan pensamientos, imágenes y sensaciones repetitivas, intrusas y desagradables. Los contenidos están claramente vinculados con el acontecimiento traumático, lo que lo diferencia del TOC. Las personas con trastorno de estrés postraumático crónico pueden desarrollar además un TOC en algunos casos. TOC y trastorno de tics, incluyendo pues el síndrome de Tourette, que imagino que la mayoría lo conocerá. Algunos tics están precedidos, como algunas compulsiones, por una sensación física de urgencia o necesidad de hacer algo, lo que puede complicar pues el diagnóstico diferencial. Los tics y las compulsiones se pueden dar conjuntamente. La historia de tics es un especificador del TOC, de hecho, como vemos en DSM-5. TOC y trastornos de la personalidad. Gran parte de los pacientes con TOC presentan algún trastorno de personalidad asociado. ¿Cuáles son los más frecuentes? El dependiente, el evitativo y el histriónico. Según estudios de revisión de Sommerfeld, los trastornos de personalidad más frecuentes en individuos con TOC fueron el evitativo, importante, ¿vale? 30%, y el dependiente entre un 10 y un 20, seguido por el histriónico de un 5 a un 25 y el esquizotípico un 15, siendo el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el TOPC, vamos, el menos prevalente de todos. ¿Cuál es el más? El evitativo, y el que menos, el TOPC. El metaanálisis de Friborg sobre la prevalencia de los trastornos de personalidad indica que el TPOC es el más frecuente entre personas con TOC. En un estudio más reciente la tasa fue del 44%. Esta elevada comorbilidad entre lo que es el TOC y el TPOC puede deberse a qué? Pues a características o dimensiones de personalidad compartidas. Samuels plantea que el patrón característico del TPOC, relacionado con el orden y el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia, se asocia con frecuencia al TOC. Tallis observa que controlando el estado de ánimo y la ansiedad se producía una asociación significativa del TOC, con rasgos obsesivo-compulsivos y pasivo-agresivos de la personalidad. Ciertos aspectos de la personalidad obsesiva pueden ser más relevantes para el TOC que otros. El perfeccionismo, característico del TPOC, suele ser habitual en el TOC, ese perfeccionismo, ¿vale? Coles concluye que las personas en las que concurre el TOC y el TPOC representan un grupo específico de TOC, caracterizado pues, por un inicio temprano de los síntomas, elevadas tasas de comorbilidad con trastorno de ansiedad, mayor frecuencia de algunos síntomas obsesivo-compulsivos y mayor deterioro funcional. La CIE-11 indica que las personas con características de personalidad anascásticas, esto tiene su rollo, lo tuve que mirar también, que es como se denomina la OMS a la personalidad obsesivo-compulsiva, ¿vale? Anancásticas, que tiene su rollo. Importante ahora. Entonces, la CIE-11 lo que indica es que las personas con estas características de personalidad anancásticas, vamos, las que domina la personalidad obsesivo-compulsiva, no informan de obsesiones ni se involucran en comportamientos compulsivos relacionados con ellas, pero sí cumplen los criterios que se aplican ambos diagnósticos, ¿vale? Pero sí cumplen los criterios y se aplican ambos diagnósticos. ¿Qué más tenemos? El TOC y... Bueno, ¿qué más tenemos? Es lo último que nos queda dentro de este apartado de comorbilidades. TOC y abuso de sustancias. Algunos expertos han planteado que el TOC
puede ser considerado como una modalidad de adicción comportamental. La compulsividad, en TOC y adicciones, comparte un circuito neurológico caracterizado por un deterioro en el procesamiento de la recompensa y del castigo, en el cuerpo estriado ventral, y una disminución de la capacidad de autorregulación debido al funcionamiento atenuado de la región prefrontal ventromedial, y a desequilibrios entre las áreas estriadas dorsal y frontal. El DSM-5 define la compulsividad como una sensación de urgencia, disminución de control voluntario, repetitiva, cuya finalidad es reducir el malestar y se parece bastante a lo que le sucede a un adicto a sustancias. En el estudio de Rustio, un 24% de pacientes con TOC presentaban comorbilidades vitales, como con alcoholismo, por ejemplo, y el 14% con dependencia de drogas. Otros trabajos ofrecen tasas mucho menores. De los estudios realizados se pueden extraer las siguientes conclusiones. El TOC está más asociado con el consumo de alcohol que otras sustancias. Las tasas, importante esta parte, ¿vale? El TOC está más asociado pues, con el consumo de alcohol que con otras sustancias en sí. Hay otras sustancias también, de hecho nos lo aclara aquí con un porcentaje, pero bueno, sobre todo una de las sustancias es el alcohol, además de seguramente pues otras. Las tasas de prevalencia de consumo de sustancias son mayores en hombres que en mujeres. Cuanto más grave es el TOC, menor es la probabilidad de que haya una historia vital de consumo de alcohol. Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí ya, que ya nos tocaría lo que es la etiología, las causas del TOC, cuál es la explicación y todo esto, ¿vale? Así que bueno, lo cortamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho ánimo a todos. Chao, chao.